Evaristo Garza. Aquel campesino de humilde existencia vivía en las proximidades del pueblo minero de San Ignacio, en las áridas tierras mexicanas. Su vida giraba en torno a sus borregos y largas jornadas de pastoreo que emprendían al caer la tarde. Pero en aquel rincón olvidado por el tiempo, entre las colinas resecas y los susurros del viento, se tejía una leyenda que atormentaba las noches de la población. La mina de San Ignacio albergaba un demonio. En las veladas junto al fuego, los pueblerinos hablaban en voz baja de una oscura criatura que habitaba en las profundidades de la mina. Algunos aseguraban que era el mismísimo Lucifer, el ángel caído, quien había encontrado refugio en las entrañas de la tierra, Evaristo. Sin embargo, nunca había prestado mucha atención a tales supersticiones, hasta esa fatal noche. Fue en el ocaso de un día agobiante del sol, cuando Evaristo notó la ausencia de uno de sus borregos. La inquietud que se apoderó de él mientras revisaba una y otra vez el rebaño, contando una y otra vez a sus animales. Uno de ellos, un cordero blanco y tranquilo, había desaparecido, sin dejar rastro. Decidió emprender la búsqueda del borrego perdido, sin darle mayor importancia a la hora que avanzaba. Los rayos del sol se habían disipado por completo, y la luna se alzaba en el cielo estrellado, arrojando una débil luz sobre la tierra reseca. Mientras avanzaba hacia la mina, el murmullo de los arroyos y el susurro del viento adquiría un tono siniestro, como si la misma naturaleza intentara disuadirlo de su búsqueda. Evaristo se adentró en la negrura de la mina, donde las sombras danzaban y los ecos distorsionaban su propia voz. Cada paso que daba lo acercaba al corazón de la tierra, y su corazón latía con una angustia inusual. El olor a tierra húmeda y el eco le recordaban a las historias de demonios que habían escuchado en el pueblo. Y entonces, en la penumbra, Evaristo Garza sintió una presencia que no podía verse ni oírse, pero que heló su sangre. Era como si el mismo abismo lo mirara desde lo profundo, como si una mirada malévola lo observara desde las entrañas de la mina. Pero en medio de la oscuridad no pudo distinguir nada. El campesino continuó avanzando, su linterna temblando en sus manos sudorosas. No podía dar marcha atrás. El cordero seguía desaparecido, y mientras el eco de sus propios pasos se perdía en el abismo, Evaristo Garza no podía imaginar las horribles revelaciones que depararían el oscuro corazón de la mina de San Ignacio. Cada vez que su linterna parpadeaba, las sombras parecían cobrar vida, como si se burlaran de su presencia intrusa. El aire se volvía más denso con cada paso, y el olor a tierra húmeda se tornaba asfixiante. Y entonces, en medio del silencio que parecía haberse apoderado del mundo, un sonido quebró la quietud. Un sonido suave y lejano, un murmullo que asemejaba el llanto de un cordero. Evaristo, con el machete en mano, siguió el eco de aquel lamento, un eco que parecía provenir de las entrañas de la mismísima tierra. El viejo campesino avanzó con cautela, sintiendo cómo el ambiente se hacía más pesado, como si el mundo que conocía estuviera deslizándose hacia la pesadilla. La linterna revelaba paredes de roca negra y pasajes retorcidos que se extendían como venas en el corazón de la mina. La luz parpadeaba, proyectaba sombras grotescas que se retorcían y se contorsionaban como seres malignos. Y entonces el lamento del borrego se hizo más claro, más cercano. El eco se transformó en un susurro lastimero que revelaba en los pasajes subterráneos. Evaristo avanzó con valentía, decidido a enfrentar lo que se le acechara en la penumbra. Sabía que llevaba consigo un arma especial, un machete curado por su abuelo, un arma destinada a enfrentar el mal. El machete, con su hoja brillante y sus inscripciones misteriosas, parecían palpitar en sus manos, mientras avanzaba hacia el sonido del borrego. Las sombras danzaban a su alrededor, como si se burlaran de su valentía, pero él no se inmutó. Su abuelo, el nahual, le había dejado esta arma con un propósito y estaba dispuesto a cumplirlo. El ambiente se llenó de un peso sobrenatural, como si las mismas paredes de la mina se cerraran sobre él. Pero Evaristo siguió adelante, decidido a enfrentarse al demonio, al mal que acechaba en lo más profundo de San Ignacio. El sonido del borrego, que antes parecía inocente, ahora resonaba como un presagio siniestro. El aire se había vuelto frío y maligno, como si la misma maldad se concentrara en aquel lugar, olvidado por la luz del sol. Finalmente, en lo profundo de la mina, encontró al borrego perdido, pero ya no era el cordero apacible que había conocido. La criatura se alzó sobre dos patas traseras, revelando un cuerpo distorsionado y grotesco. Cuernos retorcidos se alzaban desde su cabeza, mientras 4 ojos brillaban con un fuego infernal. Al fin tu alma será mía, murmuró la criatura.
con una voz que cortaba como un cuchillo oxidado. Aquel inofensivo borrego había sido una ilusión, una artimaña del demonio para atraer a su presa. Evaristo comprendió la terrible verdad en un instante. Había caído en una trampa tendida por un ser del abismo. Sin embargo, el viejo campesino no vaciló. Empuñó su machete, cuya hoja brillaba con un poder ancestral. La lucha que siguió fue una danza macabra de tentáculos retorcidos y hojas afiladas. Evaristo enfrentó al demonio con valentía, con la fuerza de su linaje de nahuales, que había desafiado a las fuerzas oscuras durante generaciones. Los ecos de su enfrentamiento resonaban en las entrañas de la mina, una sinfonía de horror y desesperación. Sangre y sombra se mezclaron en la lucha, pero don Evaristo no cedió ante la pesadilla que se le había revelado. Finalmente, con un golpe certero de su machete, Evaristo logró herir al demonio, haciéndolo que se retorciera y soltara un grito demoníaco. Pero la victoria estaba lejos de ser completa. La criatura herida y furiosa lanzó una maldición que estremeció las piedras de la mina y las almas de los que habían oído. El demonio se desvaneció en una niebla oscura, dejando tras de sí un eco aterrador que perduraría por generaciones. Don Evaristo, herido y agotado, sabía que había triunfado en aquella batalla, pero había despertado una maldición que acecharía su linaje para siempre. Mientras abandonaba la mina, el campesino podía sentir la mirada de ojos invisibles observándolo desde las sombras. Sabía que su destino estaba sellado y que la oscuridad de San Ignacio nunca lo abandonaría. La risa del demonio resonó en su mente, un eco de eterna pesadilla que lo acompañaría hasta el final de sus días. Los esperamos en la siguiente historia de Luciérnagas Diabólicas. Buenas noches.